Colombia. Crisis en el sistema de pensiones. Los análisis indican que es imperante un ajuste en esta área. Estamos hablando, por ejemplo, de cambiar edades para la jubilación y revisar beneficios. Además, aumenta el número de colombianos que no cuentan con un ahorro para su retiro. ¿Es acaso la privatización la solución? Lo analizamos con el profesor Iván Daniel Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Los saluda Patricia Ramos y entremos en materia. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el horizonte del sistema de pensiones en Colombia? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Un saludo para toda la amable audiencia. El sistema de pensiones en Colombia pues está en crisis. Hay tres problemas fundamentales: uno de equidad, uno de sostenibilidad financiera y otro de cobertura. Me explico. En Colombia hay 22 millones de personas ocupadas. De esos 22 millones, solo 7 millones están cubiertos por el sistema pensional. Es decir, que el 65% de las personas que trabajan en Colombia no están afiliadas al sistema pensional. De otra parte, hay una deuda pensional de 38 billones de pesos, que significa un déficit del 4% del PIB para Colombia, y hay que solucionarlo, y hay que solventarlo, y hay que afianzar el tema de ajustes para el tema de sostenibilidad financiera. Y finalmente, lamentablemente, lo que se cotiza está destinado a pensiones muy altas, de manera que las personas más pobres, el 80% de las personas en Colombia ganan entre unos salarios mínimos, pues cotizan para financiar las pensiones más altas, y es un problema de equidad que hay que resolver en el sistema pensional colombiano. A eso voy. ¿Cómo lograr en un país con una alta economía informal, como pasa en muchos países, naciones de América Latina, que haya más abonados que cuenten con un ahorro para su vejez, cuando muchas veces el dinero no alcanza ni siquiera para vivir? Justamente eso es lo que se trata la reforma. Nosotros en Colombia tenemos dos sistemas de cobertura pensional: un sistema público de pensiones y un sistema privado que compiten entre sí. De los 7 millones de personas que anuncié en la anterior respuesta que están afiliados al sistema de pensiones, 5 millones se calcula que están en el sistema privado y solo 2,5 millones están en el sistema público. De manera que hay un desequilibrio evidente, de manera que poner a competir a los sistemas pues no es conveniente. Se requiere que haya una reforma estructural del sistema, no paramétrica. Me explico. Que se reforme para que todos estemos obligados a ir al sistema público y el sistema público se fortalezca, que es el verdadero sistema de pensiones solidario, con mutualidad, con aportes de todos los trabajadores, y no el sistema privado, que es un sistema en el mundo complementario, que puede servir, pero no en forma prioritaria, sino en forma complementaria. Es decir, que todos estemos obligados a cotizar al sistema público, y luego, si uno tiene unos ingresos suficientes para tener una cobertura complementaria, pues vaya al sistema privado. Pero respecto de tu pregunta, en realidad en Colombia la informalidad es muy alta. Ya de entrada, solamente con la matriz del sistema pensional, tenemos el 65% de informalidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentar la inspección de vigilancia y control de la inspección de trabajo en Colombia, porque el Ministerio de Trabajo no tiene la suficiente presencia institucional. En el sector rural, o sea, en el campo colombiano, la informalidad es del 88 al 90%. De manera que en el campo colombiano solo el 10% de los trabajadores están amparados por el sistema pensional. No hay presencia institucional, que debe fortalecerse, y deben fortalecerse además los sistemas de acceso para la afiliación al sistema de seguridad social, que esos son muy complejos y engorrosos, deberían facilitarse para que la gente tuviera acceso a la cobertura del sistema pensional colombiano. Ahora bien, para toda la gente que nos está viendo en Colombia, hay un tema, y no solo en Colombia, es una preocupación también inclusive aquí en Estados Unidos, si el gobierno tendrá los fondos en el futuro para cumplir con las pensiones. ¿Cómo se va a financiar el gobierno para que, además de que los trabajadores hagan un sacrificio para aportar, puedan tener la seguridad de que ese dinero va a estar ahí? Es una pregunta muy interesante. Se calcula en Colombia que para el año 2050 ya los recursos no van a alcanzar si continuamos con el sistema actual. Entonces hay que hacer una reforma. Realmente el sistema de pensiones es un sistema contributivo, es decir, se financia con los aportes de los trabajadores y de las empresas en Colombia. Es importante, Patricia, que los televidentes tengan claridad. Originalmente, cuando el sistema de pensiones en Colombia empezó en el año 67, había un compromiso del Estado de aportar una parte también de la cotización para financiar esas pensiones. El Estado pues nunca cumplió, pasaron 60 años y ahora estamos en la crisis que estamos, no solo porque el Estado no haya cumplido, sino porque no se hicieron los ajustes en los porcentajes de cotización que eran progresivos para financiar estas pensiones. Entonces, tenemos ahora un escenario con déficit. Como digo, tenemos 4 puntos del PIB comprometidos en la deuda pensional en Colombia. El problema realmente es que si no se hace una reforma para fortalecer el sistema público de pensiones,
En el corto plazo el sistema va a colapsar de cara al año 2050 y va a haber que comprometer prácticamente la mitad del presupuesto nacional en la financiación de las pensiones. Lo que debe descartarse es la privatización del sistema, porque es que privatizar el sistema es cambiar toda el acerto académico del sistema, el fundamento científico de un sistema solidario en que todos aportamos para financiar la pensión de las personas que van saliendo del sistema de relaciones laborales. Es decir, el sistema privado de pensiones realmente no es seguridad social. Seguridad social es que todos aportemos para que los que tienen necesidades puedan pensionarse, sea por invalidez, por vejez o por muerte. De manera que lo que se requiere es una reforma estructural. Si no se hace, respondiendo a tu pregunta, de cara al año 2050 el sistema va a colapsar y no van a haber recursos para atender a las necesidades del pago pensional, al menos en Colombia. Pues terrible el escenario, porque imaginémonos una población que envejece, a todos los países les pasa eso, y que no tienen cómo sobrevivir, cómo pagar sus necesidades básicas. Muy brevemente, Iván, ¿está dado el escenario, las condiciones, el ambiente político en Colombia para poder lograr esta reestructuración que se antoja necesaria, inmediata, urgente para el sistema de pensiones en el país? Te pido brevemente. Es urgente el político que apoya el trámite de la reforma en el Parlamento colombiano, en el Congreso colombiano. En los 2 periodos anteriores del presidente Juan Manuel Santos intentó hacer la reforma y no llegó a buen puerto, pero la necesidad ahora sí es inaplazable. Insisto, va más allá de subir edades, subir cotizaciones, subir porcentajes de cotización, va hacia la reforma estructural, es decir, a fortalecer el sistema público para que se pueda financiar y el déficit fiscal se disminuya, de forma que todos aportemos al sistema público, se fortalezca y por esa vía pueda haber una mejor gestión de los recursos de cara a la deuda pensional que tiene el Estado con los pensionados. Un tema importantísimo, sin duda. Iván, estaremos siguiéndolo de cerca a ver qué pasa allá en el Congreso colombiano. Gracias por tu tiempo y por ponernos en contexto esta situación que preocupa y debe ocupar. Gracias al profesor Iván Daniel Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Un saludo, Bogotá, Colombia. Un saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y cuando regresemos a